Hola, en este video te enseñamos a hacer una figura de Knuckles. Para hacer cada zapato toma 6 gramos de pasta de goma de color rojo. Agrega un poco de goma tragacanto o CMC, amasa bien y forma una bola. Utiliza manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue en tus manos. Alarga ligeramente la pieza y aplana la parte inferior. Estira un poco de pasta de goma amarilla con un rodillo. Con ayuda de un cortador de pizza, corta una pieza rectangular. Coloca la pieza amarilla boca abajo y aplica pegamento líquido. El pegamento líquido es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto o CMC. Toma la pieza amarilla y colócala sobre la pieza roja de esta manera. Corta el exceso de pasta de goma con una tijera. Para hacer la tobillera, toma una bola de pasta de goma de color verde de 13 milímetros de diámetro. Para eso necesitas una regla de círculos milimétricos. Agrega un poco de goma tragacanto a la pieza de color verde, amasa bien y forma una bola. Aplana ligeramente la pieza de esta manera dándole la siguiente forma. Coloca la pieza sobre el zapato para ver si está bien el tamaño. Aplica pegamento líquido en el zapato y ensambla estas dos piezas. Haz una cavidad en la pieza de color verde con ayuda de una herramienta redonda. Modela una pequeña pieza rectangular de color gris. Aplica pegamento en el zapato y coloca la pieza en este lugar. Toma una boquilla redonda número 3 y marca de la siguiente manera sobre la pieza de color gris. En total son 6 pequeños círculos que debes marcar. Siguiendo el mismo procedimiento, modela el otro zapato. Para hacer cada pierna, toma una bola de pasta de goma roja de 14 milímetros de diámetro. Agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga la pieza ligeramente. Toma un palo de madera y aplica pegamento. Inserta el palo de madera en la pieza con cuidado de esta manera. Alarga la pieza ligeramente de esta manera. Toma la otra pieza de color rojo, agrega goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga ligeramente la pieza. Para hacer la segunda pierna solo necesitas un palo de madera más pequeño, como puedes ver aquí. Aplica pegamento en el palo de madera e insértalo en la pieza con cuidado. También alarga la pieza ligeramente. Aplica pegamento líquido en la parte inferior de la pierna y en una parte del palo de madera. Ensambla la pierna en el zapato. Siguiendo el mismo procedimiento, ensambla la otra pierna. Coloca ambas piezas en un bloque de Tecnopor y déjalas secar en esta posición por 2 horas. Para hacer el cuerpo toma 28 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga parte de la pieza de la siguiente manera para dar forma a la cola. Continúa alargando la pieza hasta que tenga la siguiente forma. Toma un trozo de alambre de cobre número 22 humedecido con pegamento e insértalo en la cola de la siguiente manera. Dobla la cola en zigzag con cuidado.
Aquí hacemos un pegamento más fuerte mezclando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua. Así debe quedar. Corta la cantidad que sea necesaria de la parte superior de los palos de madera en forma diagonal. Coloca el cuerpo de la figura en este lugar para calcular qué tanto se introducirá de cada palo de madera. Marca ambos lugares que ocupará cada palo de madera y haz 2 orificios con otro palo de madera. Uno de los orificios debe salir por el cuello de la figura, ya que uno de los palos de madera es lo suficientemente largo. Aplica pegamento en pasta en la parte superior de cada pierna, incluyendo parte de los palos de madera. Luego ensambla el cuerpo en este lugar. Para hacer el cuello, toma una pequeña bola de pasta de goma de color rojo, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Aplana ligeramente la pieza de esta manera. Aplica pegamento en la parte superior del cuerpo. Haz un orificio en el cuello con un palo de madera para que el ensamblado sea más fácil. Deja secar la figura por 1 hora. Para hacer cada mano, toma 6 gramos de pasta de goma blanca, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga ligeramente la pieza. Luego aplana la pieza un poco. Marca el pulgar con ayuda de un bisturí. Haz algunos retoques para suavizar los bordes. Cierra la mano de la figura formando un puño. Para hacer la muñequera, toma una pequeña bola de pasta de goma de 12 milímetros de diámetro. Agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Aplana ligeramente la pieza. Forma una cavidad en el centro de la pieza con una herramienta redonda. Modela 2 pequeños conos que serán colocados en el área de los nudillos de cada mano. Aplica pegamento en esta área de la mano. Luego ensambla la muñequera con la mano. Aplica pegamento en los nudillos y coloca los 2 pequeños conos. Para hacer cada brazo, toma una bola de pasta de goma de 14 milímetros de diámetro. Agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Luego alarga la pieza. Toma un trozo de alambre de cobre número 22 humedecido con pegamento e insértalo en la pieza de esta manera. Luego alarga un poco más la pieza. Fíjate que la cantidad de alambre sea suficiente para que ingrese hasta la mitad de la mano. Aplica pegamento en el alambre. Luego haz un orificio en la base de la mano con otro alambre para que el ensamblado sea más fácil. Ensambla ambas piezas con cuidado y flexiona el brazo de la figura de la siguiente manera. Siguiendo el mismo procedimiento, modela el otro brazo. Marca los lugares en donde se ensamblará cada brazo. Luego, haz un orificio en cada lado con otro alambre para facilitar el ensamblado. Aplica pegamento en el alambre y en la parte superior de cada brazo y ensambla cada uno en su lugar. Coloca 2 palos de madera debajo de cada brazo para que se sequen manteniendo esta posición.
Siguiendo el mismo procedimiento, ensambla el otro brazo. Puedes cubrir algunas imperfecciones con pegamento en pasta del mismo color de la pieza. Deja secar la pieza por 3 horas o de un día para otro. Para hacer la cabeza toma 84 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Aplica un poco de presión en el centro de la pieza formando una cavidad con los pulgares. Luego aplica un poco de presión en la parte superior de la cavidad para marcar el área de los ojos. Con una herramienta curva marca con mayor nitidez el área de los ojos. Con la misma herramienta marca el área de las cejas, frunciendo el ceño de la figura. Haz algunos retoques a la pieza. Toma una tijera y corta de la siguiente manera de un lado de la pieza para formar el cabello. En forma simétrica corta el otro lado de la pieza. Haz algunos retoques por cada corte que hagas. Luego haz los siguientes cortes de manera simétrica hasta llegar al centro de la pieza. Retira el exceso de pasta de goma y haz algunos retoques a cada mechón de cabello que acabas de formar. Así debe quedar. Deja secar la pieza en maicena durante media hora para evitar que se deforme. Toma una pequeña pieza de pasta de goma blanca, alárgala y dale forma de media luna. Deja la pieza a un lado. Retira los palos de madera que sostienen a los brazos. Aplica pegamento líquido en la parte superior del pecho y coloca la pieza blanca en este lugar. Retira la cabeza de la figura de la maicena y límpiala con una brocha. Termina de limpiar la pieza frotándola con un poco de pasta de goma blanca o que sea del mismo color de la pieza. Limpia el espacio que hay entre los mechones de cabello con un pincel ligeramente humedecido con agua. Vuelve a frotar un poco de pasta de goma si es necesario. Aplica pegamento líquido en el área de los ojos. Modela cada ojo a partir de una pieza de pasta de goma blanca y coloca cada uno en su respectivo lugar. Para hacer el hocico, toma 3 gramos de pasta de goma de color piel, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga ligeramente la pieza dejando más volumen en el centro. Luego modela la pieza de esta manera.
prueba si encaja bien. Aplica pegamento en pasta en este lugar y ensambla la pieza. Ejerce un poco de presión para que la pieza se adhiera bien. Marca ligeramente el área de la boca con ayuda del pulgar. Luego marca la boca con una herramienta de corte. Haz algunos retoques. Si el palo de madera es muy largo, córtalo en forma diagonal con un alicate. Coloca la cabeza de la figura al lado del palo de madera y si es necesario, corta un poco más. Marca el lugar en donde se colocará la cabeza y haz un orificio con otro palo de madera para que el ensamblado sea más fácil. Aplica pegamento en pasta en el palo de madera y en la parte superior del cuello. Luego ensambla la cabeza. Debes tener cuidado con los mechones laterales para que se amolden en cada brazo. Aplica pegamento en este lugar y coloca la nariz que está hecha con pasta de goma de color negro. Aplica pegamento en el lado externo de cada ojo y coloca una pequeña pieza alargada de color rojo. Haz algunos retoques con ayuda de una herramienta curva. Aplica pegamento en los ojos y coloca una pequeña pieza de color morado en cada uno. Finalmente aplica pegamento y coloca una pequeña pieza de color negro en el centro de cada pieza morada. Bueno, eso sería todo y esperamos que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.